Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva charla que organiza la Fundación ALEM. Mi nombre es Agustín Campero, soy presidente de la Fundación y en el marco de las charlas que estamos organizando y que hemos organizado, vamos a la primera de ellas de este año 2025 tan importante electoralmente, que tiene que ver con algo que nos inquieta sobre el futuro electoral inmediato a partir de la incertidumbre que hay por varios de los cambios en las reglamentaciones electorales que vamos a tener en el país. Y nos acompaña para esta charla uno de las personas más calificadas del país para hablar de este tema, que es Miguel de Luca, a quien le agradecemos mucho. Nos acompaña también la vicepresidenta del Comité Nacional, Inés Brizuela, desde la provincia de La Rioja, a quien ahora voy a ceder la palabra para que presente la charla y a Miguel. Adelante, Inés. Muchas gracias, Agustín. Primero paso un aviso, hay varios mensajes que dicen que escuchan muy bajito. No sé si les pasa lo mismo conmigo o es solo con el micrófono de Agustín, para que cheques tu audio, Agustín. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, la verdad, un placer. Gracias por sumarse a esta iniciativa de la Fundación ALEM. Gracias a la Fundación ALEM y a Agustín por estar siempre pendiente y armando agenda con los temas que nos interesan o que necesitamos saber y entender. Quiero contarles que esta charla ya la teníamos agendada desde hace más de una semana, antes que estallara el meme coin gate. Por eso, por ahí si a alguno le ha parecido, digamos, fuera de, de foco, pero es que ya lo teníamos previsto y organizado. Y bueno, con la generosidad de Miguel de Luca, a quien vamos a escuchar hoy. Nos pareció, empezamos el año pasado con Agustín hablando del tema de armar algo de esto, porque, bueno, dado los cambios en las reglas electorales con la incorporación de la boleta única papel, algo novedoso en nuestro sistema electoral, y se suma ahora también la suspensión de las PASO que se va a tratar esta tarde en el Senado, con lo cual también nos pareció muy oportuno mantener la charla de hoy, porque es uno de los temas que se está debatiendo hoy. Nos surgen muchas dudas, muchos interrogantes sobre cuáles son los efectos de suspender las PASO, a quién beneficia, a quién perjudica, cómo se conjuga esto, más la incorporación de la boleta única papel con las elecciones en los territorios, cuando se dan elecciones simultáneas. Así que el objetivo de esta charla es que, bueno, nos saquemos algunas dudas y tengamos algunas certezas y sumemos más dudas, porque con esto siempre uno sigue aprendiendo, sobre todo en las situaciones prácticas, ¿no? Siempre entendemos cómo funcionan los sistemas o si son mejores o peores de lo que nosotros esperábamos cuando vamos a la elección. Y bueno, para eso tenemos el honor, el placer de contar hoy con Miguel de Luca. Miguel, para contarles brevemente un poco su currículum, es politólogo, egresado de la UBA, es doctor en ciencias políticas de la Universidad de Florencia, Italia, es profesor de teoría titular, ¿no? En teoría del Estado, en la Facultad de Derecho de la UBA. Creo que es uno de los únicos politólogos titular de esa cátedra, y además es director de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA. Es investigador de carrera del CONICET, especialista en instituciones políticas, procesos de gobierno, regímenes electorales y partidos políticos. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político entre 2008 y 2014. Bueno, yo pedí un currículum abreviado del extenso currículum que tiene Miguel, y nuevamente agradeciendo su tiempo, su disposición y su generosidad, lo vamos a escuchar. Así que adelante, Miguel, bienvenido y bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias Inés por la presentación y muchas gracias a la Fundación Alem por la invitación a brindar esta charla. Mi idea es fundamentalmente exponer en una primera parte y luego dejar espacio para preguntas, comentarios
críticas, reclamos, etcétera. Eh, Titulé a esta presentación La dimensión desconocida, ¿no? Haciendo honor y homenaje a una serie de televisión de los años 50 y 60, porque efectivamente las modificaciones que se presentan en el panorama político muy inmediato no tienen ningún tipo de antecedente o de precedente que nos permita formular conclusiones, eh, eh, digamos, definitivas acerca de cuál es efectivamente el escenario que se nos va a presentar de aquí en adelante, ¿sí? Tenemos algunos comentarios que hacer respecto a potenciales efectos o consecuencias de esta reforma, pero son todos de tipo tentativo. ¿Por qué? Porque tenemos, en primer lugar, y como vamos a ver a continuación, un ensayo que es absolutamente nuevo, que es la implementación de la boleta única papel a nivel nacional. Es una novedad absoluta, si bien existe en varias provincias, a nivel nacional se implementa por primera vez. Y el otro cambio eh, también muy relevante, que es luego ya de casi 2 décadas de funcionamiento de las PASO, si así ocurre en el Senado, la suspensión para este turno electoral de ese mecanismo de selección de candidatos. Es decir, tenemos una combinación de dos novedades que abre las puertas de esto, de la dimensión desconocida. Por eso, varias de las cosas pueden tener, varias de las cosas a instrumentar pueden tener efectos por ahí, podemos llamarlos contradictorios o que se contrabalancean, y todo lo que voy a presentar es motivo de discusión y de debate. Eh, un punto, eh, a ver, un punto importante a considerar es, bueno, el escenario sobre el cual nos vamos a posar para hablar de estas reformas, ¿no? Tenemos elecciones de senadores nacionales, diputados nacionales. Tengo ahí algún problema con no sé, ahí estamos. ¿No? ¿Ahí se ve la pantalla bien? Se ve perfecto el Power. Sí, bien. Tenemos un escenario eh, donde vamos a elegir en el plano nacional senadores, diputados. En el plano provincial, 2 provincias renuevan gobernadores, Santiago del Estero y Corrientes. Varias provincias, un total de 13, renuevan sus cámaras o su única cámara. Y también hay en varias provincias elecciones a nivel municipal o local. Con lo cual, además de una elección nacional, también tenemos escenarios, en algunos casos al mismo tiempo o simultáneos y en otros diferidos, de distinto tipo de autoridades. Y esto también va a impactar sobre el tipo de reformas que se van a llevar adelante. Eh, Empecemos con lo nuevo, con las dos novedades, ¿no? Como señalaba, la suspensión de las PASO y el estreno de la BUP, de la boleta única en papel. Eh, ahí. Suspensión de las PASO. Eh, Efectos o consecuencias potenciales. ¿Estoy teniendo algún problema con Ahí se ve bien, con ¿eh? la exposición? Tenés ¿Te ve la... bien? Bueno, Sí. perfecto. Eh, Tres grandes preguntas que dan lugar a discutir eventuales efectos, ¿no? Si no tenemos paso para seleccionar candidatos, va a haber que elegir a los postulantes para los cargos de diputados y senadores,
mediante otro mecanismo. Un eventual mecanismo es el acuerdo entre dirigentes, lo que se llama habitualmente en la jerga político-partidaria argentina la rosca, o el dedo. Ese es un mecanismo. Si esto es así, es altamente probable que los sectores internos de cualquier partido político que no se sientan satisfechos con los lugares acordados vía rosca o digitados vía dedo, decidan armar una lista aparte e ir por afuera, como se dice habitualmente. Si esto es así, lo esperable es que aumente la fragmentación de la oferta electoral presentada en esta elección. Otra posibilidad es que los partidos políticos o las coaliciones decidan realizar internas, ¿no? Las tradicionales internas por su cuenta. Pero esto lo juzgo altamente improbable. ¿Por qué? Porque ya llevamos 15 años de paso, no existía un horizonte temporal de suspensión o derogación de paso, y entonces, por lo menos en este contexto de cara a la elección de 2025, no veo como factible de que los partidos políticos se lancen a organizar internas por su cuenta, que desempolven los padrones partidarios, etcétera, etcétera. Esta combinación de, por un lado, más dedo y improbables internas partidarias va a generar, en términos más comunes, que los líderes partidarios, insisto, sean partidos en el gobierno o en la oposición, siempre a nivel de cada una de las provincias, tengan más poder para armar las listas. Y al mismo tiempo, las coaliciones existentes, sean o pretéritas, sean Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Unión por la Patria, se quedan sin una herramienta para resolver el armado de la lista si fracasa la rosca. ¿Sí? Una de los aportes o de las novedades que traían las PASO era que si había algún problema para construir una coalición, para ponerse de acuerdo a la hora de distribuir puestos entre distintos partidos políticos, bueno, se acataba el resultado que traían las PASO y esa era la manera de resolver la interna. Todo esto, sin paso, va a potenciar, o por lo menos es lo esperable, que potencie una mayor fragmentación, como le decía, de la oferta político-electoral. En segundo lugar, las PASO también funcionaban como una especie de filtro, ¿no? Con ese 1,5% de umbral para competir en las generales, las PASOs limpiaban el cuarto oscuro de cara a la elección general. Ahora no las vamos a tener más, no va a existir más ese umbral. Entonces, un escenario posible es que, bueno, que partidos políticos que ahora al no tener ese umbral se presenten a la elección general. Con lo cual, aquí también cabe esperar, o cabría esperar, una mayor proliferación de oferta de cara a la elección general. Tercer punto importante, sin paso nos quedamos sin esa gran radiografía electoral nacional. Es decir, teníamos al día siguiente o en la semana siguiente de las PASO, bueno, un análisis, un censo directo respecto de cómo estaban y dónde estaban situados los apoyos de cada uno de los partidos o de coaliciones. Sabíamos si al gobierno le había ido mal, bien o regular. Había una información estratégica para los votantes, para los dirigentes, para los militantes, para el gobierno, para la oposición. Eso desaparece sin las PASO. Las elecciones provinciales que va a haber, y varias, como por ejemplo en Cava, Chaco, San Luis, sabemos que no cuentan como predictoras de la elección nacional. Y entonces, en términos más generales, podemos decir que la información estratégica va a ser menor de cara a estas elecciones que se vienen. Es decir, si muchas veces señalamos que votamos a ciegas o a tientas, en este caso va a ser mucho más así.
Y esto genera un potencial interrogante. ¿Crecerá la importancia de las encuestas? ¿Volveremos los argentinos a consumir encuestas de opinión o a confiar en las encuestas de opinión como lo hacíamos antes de las PASO? ¿O no? ¿O simplemente se nos presentará este panorama político con un mayor suspenso o con un suspenso que se posterga en el tiempo? Eh, Respecto eh, del tema de la oferta, del tema de la oferta política y la fragmentación, ¿no? Y el efecto de las PASO. Aquí traje algunos gráficos para eh, mostrar cómo operaron las PASO a nivel de la fragmentación político-electoral, ¿no? Este es un gráfico de un politólogo argentino, Santiago Ayes, donde muestra cómo después de la aplicación de las PASO, volvimos, lo dice así, volvimos a los años 80, por eso el DeLorean, ¿no? Eh, Pasamos de una etapa, básicamente 2001, 2003, 2007, de alta, de aumento de la fragmentación electoral, con picos extremos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires en 2001, o también otra vez en Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego en 2007, y cómo las PASO, además de ser una herramienta que permitió dirimir candidaturas, que le permitió de alguna manera la construcción de dos grandes coaliciones políticas, además impactó sobre la fragmentación del sistema partidario tendiendo hacia la baja. Un escenario, reitero, probable de cara a esta suspensión es que se dispare ese número hacia adelante y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Otras instituciones y otros colegas también analizaron o midieron esto de otras maneras, pero todos coinciden con este cambio efectuado por las PASO que tiene que ver más que nada, reitero, con la oferta antes que con el proceso de selección. Aquí tienen un gráfico elaborado por un esfuerzo conjunto de CIPEC, la Dirección Nacional Electoral y la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? No sé si ahí se aprecia bien en pantalla, teníamos con una cantidad de listas de diputados nacionales ubicado más o menos en torno a los 250 y hacia la baja hasta el 97, luego se dispara a partir del 2001 y con la aplicación o el estreno de las PASO en 2011, eso tiende a disminuir. Lo mismo muestra otro colega argentino, Nathan Skigin. Ahí tienen, ¿no? 2011, implementación de las PASO y disminución tanto de la cantidad de listas de diputados nacionales como de aquello que en la jerga politológica llamamos el NEP, es decir, el número efectivo de partidos para la Cámara de Diputados. ¿Sí? Es más que notorio y evidente este efecto. Otros efectos probables o eventuales de la suspensión de las PASO, bueno, queda por ver qué pasa o cuál puede ser la consecuencia desde el punto de vista de la eliminación de la publicidad gratuita para los precandidatos. ¿Sí? Al no haber PASO, hay menos espacio de exposición de precandidatos. Y eso podría llevar, contrario a todo lo que estaba señalando, a que en lugar de una mayor fragmentación, exista una menor fragmentación, porque va a ser mucho más difícil para agrupaciones y partidos menores hacer campaña o obtener algún desempeño más o menos notable, o hasta inclusive que alguno de esos pequeños partidos repiensen la posibilidad de presentarse en la elección al no contar con esta publicidad. Y al mismo tiempo, al no existir esta publicidad gratuita, crece automáticamente la importancia del financiamiento electoral. Es decir, los partidos con más chances
de obtener buenos resultados en la elección, pueden tener un mejor rendimiento respecto al punto de vista del financiamiento que consigan, y esto también repercute de manera indirecta sobre la oferta electoral. Y el otro punto también que me parece importante para considerar o para discutir es que al suspender las PASO se posterga el recalentamiento político, es decir, las PASO o el inicio de la campaña electoral para las PASO de alguna manera hacía entrar al sistema político argentino en un recalentamiento que terminaba el día que se conocían los resultados de las elecciones nacionales. Y en este caso, al no tener esta instancia, a mi criterio, y un efecto más que evidente es el de que se potencia una ventaja para el gobierno. Tienen más tiempo para hacer política, más tiempo para mostrar los resultados de su política económica o de su política en otras áreas de gobierno. Y en general, sobre todo si y cualquiera sea el resultado de la elección, hay menos espacio para la oposición para aprovechar lo que es un clima más turbulento o tenso del punto de vista de la campaña electoral. Pasemos ahora a efectos o eventuales efectos de la boleta única papel. Y esto está basado, esto que estoy diciendo acá, este punteo, está basado en las experiencias a nivel provincial de Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Y sobre todo en las experiencias del estreno de la boleta única papel en cada una de estas provincias. El primero es que va a haber más demoras para votar y para recontar los votos. Y esto es porque se estrena un sistema nuevo. Las personas, por más allá de que exista una campaña generalizada de mostrar cómo se vota con la BUP, van a verse con un sistema de votación por primera vez, y esto va a generar que demore más para votar, al menos en esta oportunidad. Y los fiscales van a tener que contar de otra manera. Y en muchas provincias, como señalaba al inicio Inés, van a convivir ambos sistemas. Va a convivir un sistema de boleta única papel a nivel nacional, pero las tradicionales listas partidarias impresas, con lo cual va a haber probablemente dos cuartos oscuros con dos modalidades distintas. Bueno, todo esto va a llevar a demora para sufragar y para contar los votos. Entonces, ahí un punto importante, me parece que antes que revisar el diario del lunes para ver cuál fue el resultado de la elección, habrá que ver el diario del martes, porque el recuento es altamente probable que se extienda más allá de lo que estamos acostumbrados en la actualidad. Segundo efecto esperado, va a haber más votos nulos y más votos en blanco por este mismo impacto del estreno de la BUP. Sobre todo en categorías de cargos de menor nivel. Al tener un sistema de BUP en especial, bueno, es altamente probable que los electores, los votantes, privilegien o prioricen votar para las categorías más importantes y tiendan a votar en blanco o a hacer cualquier cosa en cargos de menor nivel. Esto es lo que muestra la evidencia, insisto, de estreno de elecciones a nivel provincial. Y tercer impacto, va a aumentar, por lo menos en esta elección, lo que se llama la desnacionalización del sistema de partidos, ¿sí? Así como las PASOs, de alguna manera, lograron reconstruir una nacionalización del sistema partidario basado en dos grandes coaliciones políticas, con el tipo particular de boleta única papel adoptado, más el desdoblamiento de las elecciones en varias provincias, más el hecho de que no va a haber cargos ejecutivos provinciales en juego, le hace gobernadores de provincia, más una mayor fragmentación esperada. Bueno, todo esto de alguna manera se espera que impacte y que genere algún grado de, llamémoslo así, de nacionalización, fragmentación, balcanización del sistema de partidos. Con lo cual,
van a surgir varias preguntas. La primera, ¿quién ganó o quién perdió la elección? Porque no va a haber una fuerza política que claramente se imponga en todo el país. Puede ser que el oficialismo pierda en algunas provincias y gane en otras. En fin, se va a parecer, a mi criterio, en muchos aspectos a la elección por ahí del 2009. Luego podemos volver sobre esa elección en particular, sobre si el gobierno perdió o ganó, y contra quién lo hizo o a quién se le impuso. Esto va a traer algunos costos mayores para coordinar los bloques parlamentarios, risas en la sala, ¿no? Como si en la actualidad no hubiera estos costos. Y como producto derivado de la desnacionalización del sistema de partidos, bueno, eh, los riesgos o las chances de un mayor transfugismo o cuentapropismo van a ponerse aún más en el orden del día. Insisto, esto puede ser un escenario catastrófico, pero esto podría ser así si se prolonga el tiempo, pero claramente es un escenario plausible, por lo menos para esta elección de 2025. Eh, ¿Por qué digo esto? Referido sobre todo a la demora para contar los votos, para fiscalizar y aquello que tiene que ver con eh, problemas que estén vinculados con la desnacionalización del voto partidario. Bueno, si bien esta foto que estoy mostrando ahí estaba pensada para el esquema de boleta única papel a implementar con paso, ¿sí? Y entonces es esperable que se reduzca más esta oferta. El formato va a ser este. El formato va a ser el que tienen ahí en pantalla que exhibe el senador por Jujuy, Ezequiel Atauche. Acá tengo uno más. Ahí se ve bien, más o menos. Este va a ser el formato. No es uno de los formatos más amigables de boleta única papel, no es el formato que recomiendan la gran mayoría de los especialistas. Es un formato bastante complicado y no es el de mi preferencia. Yo hubiera preferido que existiera la posibilidad de votar en términos partidarios para todas las categorías de cargos en juego y no que esa opción no esté presente. Es decir, una parte importante de los efectos derivados de la implementación de esta BUP va a tener que ver con este diseño. Para que se note el contraste aún mayor de lo que estoy diciendo, hay varios países a nivel mundial, hay varias democracias que usan boleta única papel, pero el formato que tienen es muy, muy distinto, varía muchísimo. Insisto, es algo parecido a lo que implementaríamos, pero por ejemplo, en Honduras tienen este formato de boleta, ¿sí? Se puede votar en términos partidarios y a su vez se puede o no elegir a qué candidatos votar dentro de cada opción partidaria. Algunos miran esto es mucho más complicado, ¿sí? Coincido, pero se puede votar por partido. U otros países, como Portugal, por ejemplo, es mucho más simple. El votante entra al cuarto oscuro, a la cabina de votación, marca una cruz en el cuadradito al lado del logo de su partido de preferencia y punto, ¿sí? Es mucho más sencillo de fiscalizar, es mucho más sencillo de votar para cualquier persona. Y si cualquier votante quiere ir a ver quiénes son los candidatos y las candidatas, lo va a ver en grandes afiches en la entrada de cualquier colegio o centro de votación. Lo mismo es el caso, por ejemplo, de la boleta utilizada en Italia, también una boleta única. Ahí lo tienen en pantalla. Y hay otros sistemas que son también más complejos o más tortuosos, tanto para fiscalizar como para votar, como por ejemplo aquí les traigo Bélgica. Entonces, esto es algo a tener muy en cuenta, especialmente para fiscales, porque esto también hay que decirlo. La boleta única en papel garantiza la presencia de la oferta electoral de todas las listas oficializadas, pero esto no elimina la necesidad de fiscales, ¿sí? Fiscales tienen que existir porque hay que ver, hay que contar cada uno de los votos, cada una de las marcas
efectuadas en la elección. Y esto en relación a lo nuevo, ¿sí? Quisiera aprovechar algunos minutos antes de pasar a las preguntas para hablar de lo de siempre, que es aquello que va a permanecer constante, porque bueno, estas dos novedades van a implementarse sobre elecciones que tradicionalmente tenemos desde el 83 en adelante, y particularmente en esta contienda, renovación parcial de la Cámara de Diputados y renovación de un tercio del Senado. Y acá quiero remarcar algo, también destacado por algunos colegas, como Andy Tou, entre otros, esta elección de renovación de la Cámara de Diputados es una elección en donde convive eh, el clásico malapportionment que existe en Argentina, es decir, tenemos en la Cámara de Diputados, producto de la vigencia de una asignación de bancas que tenemos por inercia desde el decreto de ley Viñone, tenemos este malapportionment que significa, en términos, digamos, directos, por así decirlo, que en una cantidad importante de provincias se pueden obtener bancas con menos votos que en otras. Sobre todo y lo vamos a ver aquí, en las provincias del norte del país y de la Patagonia. O para decirlo de otra manera, para la Cámara de Diputados, en la Argentina, a pesar de que tenemos un sistema electoral general, proporcional, en la práctica el sistema funciona con, digamos, dos trayectorias diferentes o con dos principios diferentes. En algunas provincias, el efecto de la renovación parcial de la Cámara de Diputados tiende a ser proporcional. Son las provincias o los distritos que aquí en esta imagen ubico, grosso modo, arriba a la izquierda, y otras provincias donde el efecto de la renovación parcial tiende a ser mayoritario, que son las que están ubicadas abajo a la derecha. Y esto cromáticamente se puede observar, ¿sí? Esta es una elección de 2015, otro panorama político, otro universo, pero vemos claramente cómo hay una mayor fragmentación, una mayor proporcionalidad en los resultados arriba a la izquierda, y donde el resultado tiende a ser más binario, o donde un partido político, ¿sí? En este caso particular, el Frente para la Victoria, obtenía mejores resultados en esas otras provincias. Y particularmente en esta renovación parcial, o en todas las renovaciones parciales que no coinciden con las elecciones de gobernador, además del malapportionment que está presente en todas las elecciones nacionales, se suma un sesgo mayoritario, es decir, en aquellas provincias en donde con menos votos se pueden obtener más bancas, adicionalmente el partido político que salga primero en esas provincias tiene una ventaja, que es un sobrepremio por salir primero. Sobre esto, si quieren, luego volvemos más adelante, pero lo cierto es, quizás aquí se vea mejor, ¿no? Digo, las provincias donde hay más bancas en juego tienden a tener un resultado más proporcional, ¿sí? Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y todos aquellos distritos chicos o pequeños, básicamente las provincias del norte y la Patagonia, tienden a tener resultados mayoritarios, ¿sí? Hay espacio para uno o dos partidos, y el tercer partido o tercera coalición, reitero, cualquiera sea ella, se queda sin nada. ¿Por qué? Porque la cantidad de bancas que se distribuyen son dos o a lo sumo tres. Y entonces, esta particularidad de nuestro sistema electoral y de renovación de la Cámara de Diputados hace que, bueno, en esto de plantear escenarios futuros en esta dimensión desconocida, producto de la combinación de estreno de la boleta única papel más suspensión de las PASO, nos llevemos a preguntar, bueno, ¿cómo le puede ir al oficialismo o a la oposición
con esta combinación, ¿no? Eh, y en términos, digamos, de análisis político, algo que cabría preguntarse es, bueno, ¿dónde están parados los votos y las bancas de La Libertad Avanza? ¿Sí? Si el foco del análisis político post elecciones va a estar centrado en lo que ocurra en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires o en Santa Fe o en Córdoba, o si bien va a haber que revisar aquello que suceda en estas provincias del norte y sur del país. ¿Y por qué digo esto? Porque es altamente probable que los peores resultados electorales para Libertad Avanza se den en los distritos más poblados y en aquellos que tienen una distribución proporcional en la relación votos-bancas. Y si bien esto es así, y muy probablemente los grandes medios hagan hincapié en eso, bueno, es altamente probable que un mejor rendimiento en términos de votos y bancas les potencie la presencia parlamentaria, por lo menos en la Cámara de Diputados del oficialismo. Y esto va a ser todo un objeto, a mi criterio, de debate, por lo menos a nivel de los analistas políticos y también quizás dentro de la clase política o los militantes. Muchos me dirán, bueno, pero Miguel, en realidad si al gobierno le va muy mal en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba, la pase muy mal en el segundo bienio de su mandato, pero bueno, hay que ver con qué herramientas político-institucionales y con qué representación parlamentaria se encuentra hacia su segunda mitad de mandato. Sobre esto, por ahí mejor profundizar a la hora de preguntas. Y finalmente, la renovación en el Senado. ¿Sí? Esta renovación que se viene es aquella que se proyecta de acuerdo a los resultados electorales de 2019. El Frente de Todos renueva, bueno, el Frente de Todos, Unión por la Patria, conjunto, renueva 13 senadores, lo que fue Juntos por el Cambio renueva 8 y 3 fuerzas políticas distritales también se ponen en juego. Aquí hay todo para ganar para el oficialismo y aliados. Y visto la hora y mi compromiso de terminar hacia los 40-45 minutos, por ahora dejo aquí Inés, Agustín. Genial, Miguel, muchas gracias, excelente. Vamos a darle a Inés que haga un cierre, un redondeo y damos lugar a las preguntas. Adelante, Inés. Con las nubes de Úbeda de fondo. Está muteada, Inés. No sabía cómo hacerte señas, que me tenías que desmutear. Em, bueno, en primer lugar, impecable, muy rico tu análisis, Miguel, la verdad, para mí muy, muy esclarecedor y también en parte un poco decepcionante con el tema de la boleta única a papel. Decepcionante para mí, no por tu exposición, sino porque es algo que, bueno, desde el radicalismo hemos venido trabajando, peleando, siempre pensando que era una herramienta para mejorar. Y por lo que entendí, el diseño no es el mejor, con lo cual, bueno, se va a complicar, además de, bueno, las lógicas demoras para el voto, el recuento y todo lo que implica la novedad de un sistema. Em, digo, Inés, si me sí, permitís una aclaración importante. sí. Tengamos en cuenta que el impulso a la boleta única se dio en un escenario donde no estaba presente esta coyuntura de suspensión de las PASO, ¿sí? Y esto es algo problemático porque las reformas electorales no se pueden pensar, proyectar, implementar
de a golpes de coyuntura, ¿sí? Los efectos combinados siempre existen, entonces la propuesta de cambio de ir a boleta única era con un sistema con paso presente, y era, en ese sentido, era consistente porque tenía que ver con eh, una significativa reducción de la oferta política. Entonces, el tamaño de la boleta, la forma, la estructura de la boleta estaba vinculado a eso. Ahora vamos a un escenario donde, como decía, va a explotar muy probablemente el sistema político en varias provincias. ¿Sí? Sí, coincido, justamente iba por ahí mi reflexión, ¿no? Que es una pena que después de tantos años peleando, militando por una herramienta que creemos que mejoraba, digamos, la transparencia electoral, eh, se nos presenta esta coyuntura de la eliminación de las PASO. Eliminación de las PASO en la que, bueno, yo no estoy de acuerdo, porque me parece inaceptable esto de que el dinero pueda ser una excusa para eliminar una elección, ¿no? Bajar el costo de la política, esta premisa que han instalado en la sociedad y que parece casi irrebatible y que incluso haciendo también asumiendo las responsabilidades que nos tocan a nosotros como dirigentes políticos, no hemos sabido defender ni explicar ante la gente. Este, porque la coyuntura es muy especial, muy particular. Yo sí lo he hecho, pero bueno, hoy no tengo tal vez un lugar de exposición que me permita llegar a formar más opinión. Pero la gente no admite ningún tipo de explicación y te dice, no, bueno, con este enojo, con este hartazgo, con esta rabia que tiene contra la política, que debería saber separar la mala política, la buena política, pero bueno, es contra la política en general, esta crisis de representación, esta como de alguna manera, venganza contra la casta, dice, bueno, se elimina el gasto primero eran 150 millones, después hablaban de 250 millones, después hablaban, bueno, no sé, cifras siderales que ninguno salió a justificar. Entonces es como que era imposible y bueno, lamentablemente nuestros bloques han apoyado la suspensión de las PASO que desde mi punto de vista han sido un avance en términos de transparencia, de equidad en la participación electoral, nos han permitido conformar alianzas, tener esa radiografía, como decís vos, esa encuesta en mano para poder después, incluso los propios electores, direccionar el voto en la general. Así que, bueno, como bien vos lo decías, tendremos que esperar a ver qué sale de esta primera experiencia. Espero que nosotros tengamos como partido la fuerza suficiente para defender y sostener las PASO en el futuro. Me preocupa mucho esta fragmentación, esta posible fragmentación de la oferta electoral con el consiguiente debilitamiento más del que ya tenemos del sistema de partidos. Y creo que el desafío es trabajar para cambiar lo que tengamos que cambiar, pero fortalecer los partidos políticos que son la herramienta, el instrumento que nos permite llegar a los lugares de toma de decisiones para cambiar la realidad, ¿no? La esencia misma de la política. Nuestra democracia es democracia de partidos y no hay otra forma de llegar a los lugares de toma de decisiones si no es a través de los partidos. Entonces, el desafío es trabajar para fortalecer, para zanjar esta crisis de representación, para fortalecer los partidos políticos, encontrar seguramente nuevas formas. Tenemos todavía mucha autocrítica para hacernos, pero no sé, Miguel, si vos advertís otro sistema que no sea el sistema de partidos, de acuerdo a nuestro diseño constitucional. Yo al menos no lo veo, así que creo que tenemos mucho que trabajar sobre eso. Y bueno, estar atentos ahora, nosotros salir a explicarle a la gente, porque va a ser muy complejo para que la gente entienda cómo debe usar esta herramienta, estas nuevas reglas electorales, más en situaciones como en las que vamos a tener en mi provincia, con elecciones simultáneas, y seguir trabajando para lograr. Es lamentable que el debate de la boleta única papel se haya enredado y ensuciado con
la suspensión de las PASO, ¿no? Lamentable. Pero bueno, tendremos que seguir trabajando en este sentido, tanto para mejorar la boleta única papel después de una primera experiencia y sostener las PASO con las modificaciones y con las mejoras que hagan falta hacer, y también ser muy celosos custodios del financiamiento del Estado para los partidos políticos, porque si no, bueno, se viene la cartelización directamente de la representación política. Muchas gracias, Inés. ¿Querés Gracias. hacer? Muchas gracias a vos. Miguel, ¿algún comentario de lo que dijo Inés? Y empezamos con la pregunta, ¿te parece? No, yo diría directamente de la pregunta, no sé si hay alguna, pero me parece aprovechar el tiempo en Dale, preguntas en hay general. varias, algunas me lo hicieron llegar por WhatsApp, otras por acá. Te hago algunas de las que me llegaron por WhatsApp. Vos hiciste mención a que la elección del 2009 nos podía dar algunas lecciones para esta elección. ¿Cuáles serían esas lecciones del 2009? Bien, la primera que es aquella que tiene que ver con la lectura de la elección. En esa elección de 2009, el recuerdo general, o lo que nos queda, es que el gobierno perdió por el conflicto del campo, por lo que pasó con la 125, etcétera, etcétera. Pero en realidad el gobierno no perdió frente a una oposición única organizada, ¿sí? Si uno va a ver el resultado provincia por provincia, en realidad al gobierno le fue bastante bien. ¿Por qué? Porque perdió con De Narváez en la provincia de Buenos Aires, perdió con otras fuerzas políticas a nivel distrital, pero por así decirlo, salvó la ropa respecto de lo que podía ser una catástrofe electoral. Y la lectura de los medios y la del propio gobierno era que, bueno, estamos muy mal, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de qué puede suceder en esta elección, en este 2025, yo creo que ese escenario o esas lecturas o diferentes lecturas es muy probable que se asemeje a eso, ¿sí? Por la distribución electoral de la Libertad Avanza, por esta diferencia entre lo que parece ser un apoyo contundente en el interior del país y en cambio el, eh, el territorio adverso en ciudad y provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, eso me parece como para tener en cuenta como un escenario o un laboratorio en donde ir a ver qué puede pasar, ¿sí? De hecho, al oficialismo le puede ir muy mal en ciudad y provincia de Buenos Aires y eso no puede no ser una tragedia para el gobierno. ¿Por qué? Porque si le va relativamente bien en el interior, por lo que dijimos respecto del efecto mayoritario del sistema electoral y por el mal apportionment, bueno, puede obtener una significativa cantidad de bancas que le ayude a sostener su andamiaje político en el Congreso, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Tenemos algunos comentarios también respecto a la sesión que está transcurriendo en diputados, pero con eso de trasfondo y otras discusiones que mostraron al partido menos homogéneo, ¿cómo ves en ese sentido la proyección que podemos hacer para estas elecciones del radicalismo? Con digamos, cruzado con la complejidad de la característica de esta elección que vos nos mostraste recién. El panorama para el radicalismo lo veo complicado. Primero, porque no tenemos herramientas para ir a cómo definir las listas. Y sabemos, para los radicales es muy importante ir es la interna, ¿sí? Entonces, o desempolvamos las internas partidarias, cosa que veo como altamente improbable, o nos quedamos sin porque no tenemos la herramienta, ¿sí? Y eso solo a nivel de partido. Ni que hablar si en algún distrito tenemos la intención de ir hacia una coalición. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con ex socios o con futuros socios para cómo armar las listas? ¿Sí? Ese es un gran problema. Muy Entonces bien, lo veo complicado, más allá del pronóstico electoral del resultado. perfecto. El tema de la cuestión del tiempo, ¿para vos te parece que es un argumento para desdoblar en más provincias? Porque después también hay una ingeniería del día de la elección bastante más compleja de la que teníamos antes, ¿no? Que, bueno, varias provincias, como lo mostré al inicio, ya desdoblaron.
Hay varias provincias que ya lo hicieron. Y de las relevantes queda la provincia de Buenos Aires, que vamos a saberlo muy rápidamente, qué es lo que va a pasar. En todo caso, sí, se va a mejorar desde el punto de vista del recuento de votos y del tiempo para votar, pero el impacto sobre el sistema de partidos va a ser mayor. ¿Por qué? Porque probablemente podemos tener un sistema de partido de dos vías, ¿no? Donde tenemos algún tipo de sistema partidario a nivel provincial y desenchufado de eso, o con poco que ver con lo que pasa a nivel provincial, o un sistema político, un sistema partidario nacional de otra naturaleza. Perfecto. Les pido a todos que quien quiera hacer preguntas la pueda hacer a través del chat, pero nuestro embajador en Portugal ha levantado la mano, así que en honor a la distancia de su horario, vamos a pedir que haga la pregunta oralmente y algún comentario. Adelante, Andrés. Muchas Andrés gracias, Malamud. Agustín. Muchas gracias, Agustín. Miguel nos dio una charla sobre las reglas y veo que hay algunas preguntas sobre el contenido también. Y querría conectar lo que dijo Inés sobre que vivimos en democracias de partidos para hacerle a Miguel esta consulta. Hay un autor uruguayo, Juan Pablo Luna, que dice que los partidos actuales son partidos disminuidos, que no cumplen las funciones que solían cumplir. O sea, no representan, aunque a veces sirven para gobernar. En los últimos 4 años hubo en América Latina 16 elecciones presidenciales. En esas 16 elecciones, 13 fueron ganadas por partidos que no existían 10 años antes. En Francia y en Italia hoy gobiernan partidos que no existían en el año 2010. Miguel es un especialista en Italia y en varios países latinoamericanos. Le querría preguntar si los países que sobrevivieron fue porque hicieron una utilización inteligente de las reglas electorales o porque tuvieron una representación sustantiva de las demandas de la población. Porque el radicalismo está a 2 elecciones de desaparecer. Y tenemos que saber si es cambiando las reglas electorales o aprovechándolas que podemos tener alguna chance, o hace falta algo más, como entender lo que la gente está demandando. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Andrés. Adelante, Miguel. Gracias, Andrés, por la pregunta. Las dos cosas son importantes. En general, el radicalismo a veces le costó algo de tiempo, pero supo aprender del cambio de las reglas del juego político. Supimos aprender de cuando el peronismo en varias provincias implantó la ley de lemas y de competir. Muy rápidamente aprendimos a competir con las PASO y las utilizamos para construir herramientas que nos llevaron al poder, pero sin una sintonía fina respecto de qué nos demanda la ciudadanía, estamos liquidados. Y muy probablemente te tenga que catalogar como optimista. Dijiste 2 elecciones de desaparecer. Bueno, ojalá nuestra sobrevida alcance a tanto tiempo, ¿sí? Eh, Estamos muy complicados, sobre todo en esta elección, si no entendemos qué es lo que va a pasar. Ahora bien, tampoco es que el gobierno esté mejor, ni que nuestros tradicionales adversarios políticos, el peronismo, esté mejor. Estamos todos bastante complicados. Entonces eso empareja el escenario político para todos. Muchas gracias. Yo voy a ser un poco más optimista con esto de la cantidad de elecciones que el radicalismo ha sobrevivido a tantas cosas que probablemente no sobreviviera a estas coyunturas, pero yo creo que es mucho más probablemente sí la sobreviva y que salgamos quizás con algunas características renovadas, pero en muchas provincias vamos a encabezar victorias que se van a dar inclusive antes de la elección, vamos a decir, nacional final, y que seguramente hacia el balance de fin de año la mirada puede llegar a no ser tan pesimista, ¿no? O preocupante. Sí, me parece que lo que hay que trabajar mucho es la cuestión de la identidad nacional y no sacrificar la diversidad provincial al revés, no sacrificar la identidad nacional por las diversidades y las distintas características provinciales. No tenemos que balancear eso. Inés levantó la mano, así que le voy a pasar
ahora la palabra a ella, que aparte es autoridad partidaria. Inés, adelante. Bueno, te me adelantaste porque había levantado la mano para refutar apasionadamente la afirmación tanto de Andrés como de Miguel. El radicalismo no va a desaparecer ni en dos, ni en tres. El radicalismo existe mucho antes que nosotros fuéramos siquiera proyecto. Y yo advierto, a pesar de, sin desconocer la crisis, profunda crisis eh, que estamos sufriendo ahora y que no es solo nuestra, como dijo Miguel, sino también del PJ y de todas las expresiones políticas, pero veo una juventud con una claridad y una firmeza tremenda, veo a la Franja Morada conduciendo la fuga y movilizando millones de personas, y creo que habiendo resistido a tantas crisis, vamos a saber reponernos también de esta. La fuerza del radicalismo, la principal fuerza, está en los territorios, ¿no? Y en cada pueblo del país, en cada pueblo hay un comité radical. Está la iglesia, está la escuela y está el comité. Así que tendremos seguramente un año que no va a ser bueno, como muchas veces nos ha pasado, pero nos vamos a recuperar. Y sí creo que nos falta, además de adecuarnos a lo que está reclamando la gente, saber interpretar, porque si no sabemos interpretar lo que la sociedad demanda, no podemos representarla. También estamos huérfanos de un liderazgo nacional que nos permita ponerle carnadura humana, decía un gran dirigente, un viejo dirigente radical riojano, carnadura humana a una idea y a ese proyecto de país que nosotros concebimos, ¿no? Y que está tan bien diseñado y planificado por todos los equipos de la Fundación ALEM. Eso nomás quería aportar. Yo Muchas siempre soy gracias. optimista, sin ser necia, viendo la realidad, pero muy optimista y convencida que vamos a salir adelante. Nos llevará un tiempo, a lo mejor nosotros no lo veamos, pero vamos a salir. Gracias, Inés. Seguimos con las preguntas. Desde Santiago del Estero nos preguntan qué podemos esperar los distritos donde no tenemos y probablemente no tengamos boleta única de papel y tendríamos una elección con ambos métodos combinados. Bueno, si la elección es simultánea, van a votar se va a votar con dos urnas, dos cuartos oscuros diferentes o un mismo cuarto oscuro y conviviendo ambos sistemas. Ahora bien, eso va a requerir, por un lado, un mayor tiempo de dedicar a votar y también a una doble fiscalización. Con lo cual, como decía al inicio, muy probablemente en este estreno de la boleta única tengamos resultados más tardes o algo más tarde de lo que fue habitual en las últimas elecciones. Perfecto. Eso va a pasar en varias provincias. Sí. ¿A vos te parece que tendríamos que ir pensando en un paquete de regulación electoral más integral que podemos ir después del proceso electoral de este año, al menos tener una propuesta más consistente? Sin dudas, sin dudas. Por lo menos coherente desde el punto de vista de aquello que se pretende. Acá cada reforma se fue haciendo sobre la marcha con argumentos para nada consistentes. Y hacer algo así no es una buena reforma. Yo puedo estar en contra o tener mis objeciones respecto a un sistema electoral determinado, pero si es consistente no tengo nada que objetarle desde el punto de vista del objetivo de aquellos que lo llevan adelante. En este caso, los objetivos son totalmente divergentes. Perfecto. Bueno, hay algunas preguntas que las vamos a juntar que están relacionadas con el tema coaliciones. Si vos ves al radicalismo formando distintas coaliciones heterogéneas en distintas provincias y cómo verías una coalición, qué tipo de coalición en la región metropolitana o al menos en la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, las puede haber de todo tipo, o puede haber radicales en distintas coaliciones. Eso es altamente probable que pase. ¿Sí? Es altamente probable que pase por el estado de situación del radicalismo
y porque el radicalismo no tiene como estructura orgánica en cada uno de los distritos, insisto, ningún tipo de herramienta más o menos eficaz para resolver en qué coalición se va a integrar. ¿Sí? Nos quedamos sin las PASO y ya estamos oxidados, por lo menos para reflotar acá y ahora las internas. ¿Sí? Archivamos hace tiempo los padrones partidarios, los afiliados dejaron de ser centrales porque teníamos PASO, y ahora este es el escenario con el cual nos tenemos que enfrentar, y en muy poco tiempo, en muy, muy poco tiempo. Bueno, excelente, muchas gracias. Yo Con lo creo cual, que con lo cual sí. probablemente, perdón, también para un apuntatismo, con lo cual probablemente nos vaya bien en las provincias donde somos oficialismo, pero donde no lo somos, que son la mayoría, bueno, va a haber algunos problemas importantes para canalizar o para resolver en qué lugar de la oferta electoral nos vamos a encontrar. Perfecto. Hay una pregunta adicional que me parece interesante, que te la sumo antes del cierre, que es ¿cómo repercute en este tema el tema de la paridad? ¿O cómo va a afectar la cuestión de la paridad? ¿Qué tenés estudiado respecto a eso? En principio nada, porque no se toca el tema de la paridad, ¿sí? E inclusive en contra de los deseos del presidente o del gobierno, de quizás eliminarla. Pero eso no está presente. O lo mismo, tampoco quedó dentro del paquete de la reforma promovida por el gobierno los cambios en el sistema del financiamiento de la política. Muy bien. Andy, muchos comentarios muy halagadores a la charla y a la fundación en el chat, que se lo agradecemos. Muchas gracias, Miguel, por esta charla, una charla que en otros momentos también podemos ampliar, ya sea virtual o presencialmente. Miguel siempre es muy accesible a este tipo de cosas. Nosotros de la Fundación ALEM vamos a seguir contribuyendo a la formación, a la discusión de los principales temas que hacen al interés de nuestro país y de los argentinos, y además también vamos a tratar de contribuir en lo que nos toca a la unidad del radicalismo y a la proyección del radicalismo en todo el país, en todas las provincias y en todos los temas. Muchas gracias a todos por estar, muchas gracias Miguel, muchas gracias Inés. Esta charla queda grabada y va a ser colgada en las redes sociales, así que les agradezco a todos. Miguel, si querés dar unas palabras finales. Bueno, simplemente agradecer la invitación de la Fundación, la presentación de Inés, de Agustín. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, saludos y que estén bien.